Cristiano Cristina Reyes. Autocrítica, señora presidenta y señores colegas, luego de un impertinente receso parlamentario, hay que advertir que esta Asamblea debe tomar una agenda nacional y entre esas prioridades está la seguridad nacional. El Ecuador vive dolorosos momentos que no podemos regresar únicamente aquí con la cara lavada y decir que únicamente vamos a expresar en esta resolución nuestra solidaridad frente a los hechos acontecidos en la frontera norte, que concuerdo con el asambleísta Villamar, son actos terroristas, hay que llamarlos por su nombre, actos terroristas. Esta asamblea hoy debe enviar, a través de esta resolución que ha propuesto el asambleísta Vallejo, un mensaje potente, contundente, de exigencia al gobierno nacional y a todas las instituciones del Estado para por fin implementar un plan de seguridad nacional, un plan estratégico de seguridad nacional, porque está claro que en estos últimos 10 años, parece que premeditadamente, el gobierno fue complaciente con la guerrilla, el narcotráfico, el debilitamiento de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, su sistema de inteligencia integral, y fueron irresponsables al no tomar medidas de prevención y seguridad sabiendo lo que se nos venía. Un conflicto en Colombia de sangre de más de 50 años, luego un proceso de paz bastante cuestionado, un proceso de desmovilización. No es que se iban a dar un beso y un abrazo y ahí se terminaba la cosa, claro que eso iba a afectar al Ecuador y de allí que se tuvo que haber tomado medidas de seguridad. Pero parece que algunos no dimensionaron y no dimensionan todavía que estamos frente a una grave amenaza a nuestra seguridad interna por grupos internacionales vinculados al narcotráfico. Y recuerdo a este Pleno y al Gobierno Nacional que el principal deber y obligación del Estado es brindar seguridad a sus ciudadanos. Por supuesto que nos solidarizamos de corazón, estamos con Javier, con Paul, con Efraín, 3 periodistas de Diario El Comercio que están secuestrados, nos faltan 3 y no vamos a bajar los brazos hasta que vuelvan a su casa sanos y salvos. Me permito hacer algunas puntualizaciones y solicitar modificaciones a la proponente de esta resolución. Como ya lo dijo contundentemente el asambleísta Zambrano, que nos relató de primera mano las penurias, la extrema pobreza, la vulnerabilidad en la que viven nuestros hermanos de Esmeraldas, esta resolución no solamente, como he dicho, debe contener un tema de solidaridad con nuestros hermanos de la frontera norte, sino exigir acciones concretas y contundentes al gobierno nacional. Este plan de seguridad también debe contener un plan de protección, asistencia, desarrollo social, productivo y de seguridad para nuestros hermanos de Esmeraldas. Además, en la resolución, la asambleísta Vallejo pide prudencia a la prensa y nos recuerda nuestras facultades como legisladores, pero no se establece una sola exigencia al gobierno o una sola acción concreta para la seguridad nacional. Y estamos hablando que la amenaza es latente y es imperativo que este plan de seguridad que le exigimos al gobierno se establezca líneas de mando para saber quién está liderando esta crisis, quién lidera la crisis, cuáles son las responsabilidades de las autoridades y, por supuesto, establecer estrategias, medios y recursos para poder operar y para poder actuar y para que no volvamos a tener un atentado más ni una muerte más. Además, en esta resolución también debemos exigir a la Fiscalía General del Estado que, más allá de sus temas y sus rollos personales, ese fuego cruzado vergonzoso que ha presenciado el país, el juicio político que está en marcha, no se puede desentender, pues, de las sanciones ejemplares por la muerte de nuestros 4 valientes soldados de Infantería de Marina, Luis Mosquera Borja, Jairón Sandoval Bajaña, Sergio Elaje Cedeño y Wilmer Álvarez Pimentel. Asimismo, el secuestro de nuestros 3 hermanos periodistas, Efraín Segarra, Javier Ortega y Paul Rivas. ¿Dónde están las investigaciones? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Ya se trasladó a la frontera norte? ¿O sigue preocupada de sus rollos personales? ¿O están investigando los delitos contra la seguridad del Estado y estos delitos cometidos contra nuestros hermanos ecuatorianos? También exigir al gobierno nacional que nos diga quién está liderando la crisis,
porque llama a respetuosos y valientes excomandantes de las Fuerzas Armadas para una especie de asesoría, lo que nos daría a entender que hay improvisados entonces manejando esta crisis, o es que no confía en sus autoridades. ¿Podemos los ecuatorianos confiar en estas autoridades, sí o no? Debemos demandar también al presidente Moreno, su gobierno y todas las autoridades involucradas que nos informen qué medidas se están tomando para combatir el narcoterrorismo y el terrorismo para evitar que más hechos de terror sigan ocurriendo a nuestros hermanos. A su vez también advertir que nos deben informar, ya que la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas ha sido minada, si es en una sesión reservada, que sea en una sesión reservada, pero que nos deben informar de la compra de todos los recursos tecnológicos, los equipamientos, etcétera, que probablemente lo harán a última hora, de manera improvisada, porque no se hizo paulatinamente a lo largo de estos años, para que nos informen qué van a comprar, porque no queremos que se compren nuevamente chatarra, helicópteros que se caigan, o esos radares chinos que no sirven para nada. Y por último, y no menos importante, exhortar al gobierno de la República de Colombia, presidido por Juan Manuel Santos, que no se puede desentender del dolor y el drama que están viviendo las familias de los 3 periodistas secuestrados, del dolor que están padeciendo las familias de nuestros 4 soldados de Infantería de Marina por la muerte de sus seres queridos, para que nos indique también dónde está la canciller para indicar cómo va el tema colaborativo con Colombia de las investigaciones desde el otro lado de la frontera, cuáles son las medidas que se están adoptando para también afrontar esta crisis de seguridad que es reflejo del conflicto colombiano, que parece que se les ha ido a todos de las manos. Por estas razones, señora presidenta, encargada de la sesión, esta resolución y señora proponente de la misma no debe indicar únicamente solidaridad con las familias afectadas, de los periodistas secuestrados y de nuestros soldados de Infantería de Marina. Debe establecer esta resolución líneas de exigencia al gobierno nacional para que actúe con celeridad, con responsabilidad, de manera oportuna, para sancionar los hechos ocurridos, remediar a las víctimas y procurar que esto no vuelva a pasar. Repito, es imperativo un plan estratégico de seguridad nacional para poder hacerle frente a esta amenaza que es latente en la frontera norte. Y que nos escuchen bien, los ecuatorianos merecemos vivir en paz y el terror no nos va a ganar. Muchas gracias, señora presidenta.